Tengo una pregunta para todo el grupo. ¿Qué es lo que nos une en este momento a todos los presentes, además de la intención de participar en este curso? Amén, pastor. Adelante. Sí, adelante. El- Entonces, a todos, pues, el que quiera responder, levante la mano y le damos la palabra, ¿no? sí, Y tengo, le levanté la mano, pastor. No sé si la ve sin. adelante, si tengo tres manos levantadas, adelante, primero usted, hermano, luego Ángel, luego Arturo y después el doctor Federico. Adelante, por favor. Gracias, pastor. Bendiciones a todos inicialmente. El compañerismo nos une, ¿no? A todos acá. Yo creo que hay un tema de compañerismo. Todos han pasado por un tema de Academia Cristo. Yo creo que el tema de compañerismo nos une, la fe y la confesión de fe que tenemos. Perfecto. A ver, Bendiciones. tiene la palabra Ángel y Maribel. ¿Quién va a hablar? Sí, Sí, precisamente, buenas noches, bendiciones hermano. Precisamente eso es lo que íbamos a decir, Ujú. el compañerismo en la fe, compartimos la misma fe. Amén. Arturo tiene la palabra. Y yo creo que además de lo que dicen los hermanos, creo que todos somos el cuerpo de Cristo y eso es lo que nos tiene unidos, pastor. Perfecto. Adelante. Doctor Mangin, Félix Federico. Sí, lo que pasa es que tenía dificultades para conectar el audio. Eh, me, lo que nos une a nosotros también es nuestro deseo de aprender en primer lugar y de compartir. El aprender y compartir nos hace que busquemos la forma en que nos sea más fácil y más cómodo el aprendizaje. Eso es lo que nos une a nosotros, el deseo de aprender y poder compartir la palabra que estamos aprendiendo. Muchas gracias. Luis, adelante, por favor. Sí, creo que, buenas noches a todos mis compañeros. Eh, creo que ya lo habían dicho, el compañerismo. Y aparte de eso, el, el gran estímulo que tenemos para el estudio, que queremos ser buenos estudiantes, buenos estudiosos y que queremos aprender. Perfecto. Es todo, Muy profe. bien, gracias. Luis, Sofía, adelante, por favor. Bueno, yo creo que lo que nos une es el compañerismo, la fe, el que compartimos la misma fe y además que nos une Jesucristo, ¿no? Dios. Gracias, Sofía. Yo pienso que todos ustedes tienen una hoja de papel y ahí pueden poner un círculo y anotar algunas de las respuestas que les ha llamado la atención. La última persona que va a participar es Benjamín. Adelante, por favor. Gracias, hermano. Bueno, evidentemente ya todos lo mencionaron. La fe por la obra de Cristo, con el deseo de un aprendizaje constante para promulgar su palabra. Es una gran bendición. Gracias, Benjamín. Bueno, muchas de las cosas que ustedes han mencionado las compartimos con personas que no están en este curso. La fe la compartimos con todos los otros creyentes que están, incluso a los que nosotros servimos, ¿verdad? También el Señor Jesucristo, pues el Salvador de todos. Eh, tenemos un, uno de los elementos comunes que tenemos es el hecho de que todos ustedes, todos y cada uno de ustedes, han pasado por el estudio autodidacta de Academia Cristo, han pasado por Discipulado 1 y conocen el Discipulado 2. Y un punto más interesante, bueno, yo voy a decir que todos somos pecadores, es verdad. Un punto más interesante es que eh, muchos han tenido un grupo sembrador. Es más, en los diálogos que hemos tenido los del seminario, el equipo del seminario con Academia Cristo, hemos coordinado que
forzosamente para ingresar al seminario debe haber tenido esa persona un grupo sembrador. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que todos y cada uno de ustedes han servido a un grupo de personas compartiéndoles la palabra de Dios. En otras palabras, de una u otra manera, ustedes son el liderazgo de los cristianos confesionales en América Latina. Todos ustedes, de alguna manera, conforman ese liderazgo. Quién sabe, hay mucha más gente, ¿no? Pero ustedes son el liderazgo que va a tomar protagonismo en las próximas generaciones. Y eso demanda una reflexión profunda sobre el papel que tenemos todos nosotros aquí reunidos y que conformamos lo que es el Seminario Cristo. La palabra seminario tiene mucho que ver con la palabra semilla. Estamos preparando la semilla que va a resultar en una cosecha de fe a lo largo de los años que vienen por delante. Hace algunos años, puedo decir más de 10 años atrás, si ustedes ingresaban a la internet, que estaba recién la internet en pañales, casi no había videos, todo era texto, la gente quería saber cuál era la verdad bíblica. Cada uno tenía su iglesia, escuchaba una u otra teoría, estaban confundidos. Había gente que decía que los milagros son de Dios, otros que decían que no, que la salvación es solo por la fe, que hay que poner un poquito de nosotros. Y había personas que estaban muy frustradas con su expectativa de iglesia. Muchas veces la iglesia parecía un negocio. Y en esa situación de inconformidad, las personas buscaban una respuesta en Internet. Ese vacío fue aprovechado mayormente por el movimiento lo que conocemos como la iglesia o la reforma calvinista, la reforma magisterial. Ellos piensan que es el llamado de la iglesia tomar control del planeta, conquistar el planeta para Cristo. Maneja mucho la teología de la conquista. Muy similar a la propuesta musulmana, ¿no? La palabra musulmán e islam nos hablan de conquistar, de que Dios envió a sus siervos a subyugar. La palabra islam quiere decir someter el planeta. Entonces, esta teología de la conquista, ya presente en la Iglesia Católica antes de la Reforma, haya realidad en lo que ya conocemos como calvinismo, o lo que normalmente nosotros en nuestro contexto decimos los reformados. ¿Cuán lejos es esto de lo que Cristo había puesto? Cuando nuestro Señor Jesucristo entró la última semana de su ministerio aquí en la tierra, entró en Jerusalén, entró montado en un busito y no en un caballo. Me viene a la cabeza el dicho que se atribuye a Julio César: Vini, vidi, vinci. Vine, vi y vencí. Entonces se ve a Cristo con esa perspectiva judía que había en el tiempo de los apóstoles, como un conquistador, un dominador del planeta. Esta figura realmente es una deforma, es una caricatura de lo que es el Mesías. Porque la Biblia nos dice que Cristo vino para rescatar lo que se había perdido. Él no vino cuando se encontró con Pilatos, cuando se compareció frente a Pilatos, él le dijo: para esto he venido. Pilatos le preguntó: ¿eres tú rey? Pilatos estaba preocupado si Jesús era un rey que iba a poner en peligro lo que representaba el Imperio Romano.
Jesús da un testimonio claro de que su reino no es de este mundo, no es la función de la iglesia tomar control del planeta Tierra. La función de la iglesia es anunciar el evangelio de Jesucristo. Y esa tarea va a quedar en manos de todos ustedes. Y no solo de todos ustedes. Así como dice el apóstol Pablo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Es decir, estamos dejando una tradición en manos de ustedes que ustedes la van a transmitir a otros y esos otros a otros. Y para esto existe el sistema de los grupos sembradores. Academia Cristo tiene unas metas interesantes respecto a los grupos sembradores y ustedes, cada uno de ustedes se ha embarcado en ese desafío que no había hace 10 años atrás. En este tiempo, Academia Cristo está cumpliendo 10 años de existencia. Fue la respuesta a ese vacío que había en la Internet, pero también esta respuesta generó no solo que haya creyentes conformando estos grupos sembradores, sino que también hay una necesidad de que los líderes respondan óptimamente a este desafío. Entonces, la razón de esta clase es esa. Esta clase, este curso está dirigido a ese liderazgo que conforma, que produce Academia Cristo y que hoy conforma parte de lo que es el sínodo luterano Wells de América Latina. A esto, pues, vamos a ubicarnos un poco geográficamente. ¿Qué es un sínodo? ¿Alguien me podría decir qué es un sínodo? Vamos a ver las manitos. Puedo, si levantar la mano, puedo. Es una Adelante, adelante. composición, una composición de iglesias. Uh-huh. Bien, gracias, hermano. La palabra sínodo quiere decir estar unidos. Sí. Es el caminar juntos. A ver, adelante, doctor Eduardo, por favor. Adelante, por favor. ¿No se escuchó? Eduardo Milanesi tiene la palabra. Ya, pastor, gracias. En nuestro caso, creo que si estoy equivocado, corríjame, por favor. Por lo menos tenemos que tener, para ser llamados congregaciones o sínodo, la unión de 3 iglesias, ¿no? En el caso de nuestra congregación, ¿estoy en lo correcto? O por lo menos 2 iglesias, pastor. ¿Hay una cantidad o no especifica cantidad? Sabemos que es una unión de iglesias, pero para poder llamarse congregación o sínodo, ¿hay un límite de numeral? Eso quería preguntarles. Muchas gracias por la pregunta. La existencia de lo que es Academia Cristo, el Seminario Cristo, la Iglesia Cristo, que es el sínodo latinoamericano, nace en la misión que conocemos como el sínodo luterano de Wisconsin, sínodo evangélico luterano de Wisconsin de Estados Unidos, que es la asociación de varias iglesias y que precisamente comenzó con 3 iglesias. 3 iglesias comienzan esta unión llamada sínodo. Entonces podemos decir que un sínodo es la organización que acoge a las iglesias, a las congregaciones locales que hay. Cuando dice el pastor Eduardo, que él ya es pastor también, 3 iglesias, porque en Bolivia, cuando hay 3 iglesias ya puede haber sínodo o en cualquier otro país. Hay 3 iglesias, o sea, usted está en un grupo sembrador, puede crecer hasta ser iglesia, y cuando ya hay 3 en un país, pueden conformar su sínodo local, el cual se puede afiliar al sínodo latinoamericano llamado Iglesia Cristo. Y todos los grupos sembradores también pueden afiliarse como grupos sembradores.
Pero cuando en un país esos grupos sembradores crecen hasta ser Se me hace iglesia que me sale. y son 3 iglesias, ya pueden ser un sínodo. Un sínodo es una manera de trabajar asumiendo desafíos que una iglesia sola podría asumir, pero de una manera no tan óptima, ¿no? Porque es un esfuerzo limitado. En cambio, cuando se colaboran entre sí varios grupos, pueden alcanzar a, a tener éxito en los desafíos que puedan tener por delante. Vamos a escuchar a Sofía, que quiere decir. Adelante, por favor, Sofía. Vaya, yo quería decir que un sínodo es una agrupación, un encuentro de iglesias que tienen un fin común, puede ser, y tienen objetivos y experiencias para compartir y para enriquecer, para optimizar. eh, en este Gracias. caso sería nuestra fe, ¿no? O nuestra doctrina, nuestras ideas, yo creo. Gracias. Sandra, por favor, tomen la palabra. Ah, buenas tardes, pastor. Sí, es como mis compañeros estaban comentando, un sínodo es un conjunto de personas o iglesias que tienen algo en común, una misma doctrina, una misma fe. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero la idea es de trabajar juntos, Así porque una es. iglesia suelta puede que no llegue a lograr lo que se puede lograr Ujú. uniéndose con otras iglesias. Ok. Tenemos que Pastor. a la anterior semana, la semana anterior, el anterior sábado, el misionero que destacó mucho en la aparición de Academia Cristo, él se llama Mike, tal vez ustedes lo recuerdan, era profesor. Mike Harman fue llamado para ser misionero a Inglaterra. No teníamos iglesias en Inglaterra. Él tuvo que dejar con cierta nostalgia Academia Cristo, era el director de Academia Cristo, y se fue a Inglaterra. No le daban visa, todo un año estuvo peregrinando por Europa, pero al final entra a Inglaterra. Y desde que entró hasta la fecha, la semana anterior, ya nacieron 3 congregaciones luteranas. Fíjense, no solo 3 grupos sembradores, sino ya se hicieron 3 congregaciones luteranas. Y esas 3 ya formaron el sínodo el anterior sábado. ¿Qué les parece? Entonces, Inglaterra, que antes tuvo luteranismo, ahora vuelve a tener luteranismo y es un luteranismo no quieto, es un luteranismo que se mueve, que trabaja. Y esa es la intención, ese es el llamado de la iglesia, ¿no? Es nuestro llamado a compartir la palabra de Dios. Entonces, la existencia de un sínodo demanda una capacitación especial, primero para comunicarnos entre nosotros, que procedemos de diferentes contextos. Somos de la costa, somos de la montaña, somos del norte, somos del sur, somos de los lugares cálidos, de lugares fríos, y eh, necesitamos entrenarnos en los principios bíblicos para practicar este compañerismo y juntos llevar adelante la asignación que Dios nos ha dado. Entonces, la preparación del seminario busca eso, busca que los líderes, o sea, ustedes, todos, incluido yo, incluido el presidente del sínodo, el pastor Henry Herrera, que en otro contexto, en un contexto europeo, él sería el arzobispo, porque en Europa todavía se usan esos títulos. Ustedes lo van a ver al pastor Henry, no usa un traje morado, nada de eso, pero él es el arzobispo del sínodo. Y todos nosotros, hasta el más nuevito participante del seminario Cristo, todos nosotros tenemos el mismo desafío, que es compartir a Cristo allí donde estamos, primero en el grupo sembrador, iglesia,
misión, lo que sea que conformemos, que seamos parte, y también afuera de la vida congregacional al mundo. Dentro de esto, pues hay desafíos, porque ustedes saben que no compartimos la palabra de Dios con una sola clase de personas, sino con una infinidad de características que hay en cada individuo. Acá mismo, por ejemplo, tenemos el pastor Eduardo, que también ahora es, bueno, él era médico, siempre ha sido médico cirujano, y es pastor ahora, y entonces el entorno que él tiene son pacientes, ¿no? La mayor parte de su iglesia son personas que él ha conocido en el contexto de un hospital, ¿no? O sea, y no solo es pacientes, también colegas médicos, etcétera. Pues cada uno tiene un contexto en el cual comparte y puede llevar la palabra de Dios ahí. De ahí que era importante la tarea de hoy. ¿Qué decía la tarea de hoy? Lo primero que dice la tarea de hoy, diga su nombre. Bueno, eso es para evitar el asunto de que algunas veces nos hemos tardado media clase en presentarnos, ¿no? Entonces, luego tuvimos otra asignación que es el país desde el cual participa. Es importante que nos conozcamos, que mantengamos un cierto conocimiento de los otros líderes. Antiguamente los sínodos publicaban un cuadernito impreso donde estaba el nombre de los líderes de cada país, correo, su casilla de correo y la dirección, por si alguien estaba de paso poder visitarle. Hoy, sencillamente, sin mucho trámite, tenemos el nombre, el país, la nacionalidad, el número de WhatsApp, podemos comunicarnos con ellos de una manera mucho más óptima. Pero la pregunta 5 va a otro aspecto ya, y que tiene que ver con el curso. Haga una breve descripción del educador que más admira. Puede ser cualquiera, desde el jardín de infantes o hasta estudios superiores, ¿no? ¿Y cuál era el punto? El punto es que nosotros estamos involucrados en la tarea de educar, de enseñar. El Señor no solo nos llama a compartir el Evangelio, sino también en la Gran Comisión dice, hagan discípulos enseñándoles todo lo que yo os he mandado. De ahí que necesitamos recopilar en nuestra experiencia cristiana las mejores características de los educadores. Voy a pedir que 5 voluntarios digan acá en el grupo la característica que más le ha impresionado de ese profesor, de ese educador al cual admira. Voy a esperar que levanten las manos, por favor. Adelante, Sofía. Perdón, me van a disculpar, estaba sin micrófono. De la persona que hemos escrito, ¿cierto? Yo Sí, admiro a Javier Escalante, que es arquitecto inicialmente y después es arqueólogo. Y también ha sido uno de mis catedráticos en la universidad. Pero a mí lo admiro porque es una práctica, una persona con bastante criterio, no se hace rollo con nada, siempre le pone solución a cualquier tema. Y, y ahora ha sido inclusive reconocido como boliviano de oro, porque son 40 años creo que le dedica al estudio de Tiahuanaco. ya. Muchas gracias, Entonces, Sofía. Entonces, acá tenemos una característica que Sofía resalta, es en un sentido negativo, puede decir que no es un profesor tóxico, ¿no? Hay profesores tóxicos que se hacen lío de todo, pero este profesor que ella admira no es tóxico. Entonces, una característica de un educador como nosotros es no ser tóxico. Vamos a escuchar a Manjin, al doctor Manjin. Adelante, por favor. Y buenas noches, hermanos. Buenas noches, profesor. Yo admiro mucho al profesor Philip,
su capacidad de corregir y de rectificarlo a uno y de enseñarle la verdad, lo correcto y su persistencia en no desistir hasta que uno comprenda bien y pueda asimilar lo que él ha enseñado. Es su persistencia, la persistencia que tenía y la paciencia, en cierta forma paciencia no de... Es la paciencia de continuar y de persistir en enseñar, a pesar de que él se daba cuenta que no le estaba comprendiendo lo que él quería decir o explicar. Muchas gracias, hermano. Bueno, una segunda característica de un buen educador es eso, ¿no? Que esté enfocado no en el tema, sino en el estudiante. O sea, quiere que el estudiante aprenda. Es decir, a veces uno entra, da su clase, se cerciora de que ha dicho todo lo que tiene que decir, pero no sabe si le han atendido o no. Acá yo también tuve la alegría de ser parte de los que estudiaron con el profesor Philip Trachtenberg, o como él decía, Felipe Estrada, y él era así, persistente, ¿no? Se quedaba en la materia en el tema hasta que todos hayan entendido. Algo que no puedo hacer en este momento, porque yo solo veo a Ovidio, a Camilo, el resto estamos sin cámara y no sé si me están atendiendo, pero en un aula, en físico es fácil, ¿no? Por los dos, por el rostro, eh, se nota si el alumno está prestando atención, si está atendiendo, o mejor hago una pausa para hacerme entender, ¿no? Entonces, la dificultad de hacer una educación a distancia es esa, pero ustedes tienen la ventaja de estar presentes con las personas que están discipulando, pueden ver qué está sucediendo. Vamos a escuchar a Katia. Katia, adelante, por favor. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Para mí es una de las características que admiro es que se pone en el lugar del alumno, el profesor. Bueno, también Katia está hablando del profesor Felipe, y esa es una característica interesante, ¿no? Ser, como diríamos, empático con el alumno. Saber que no todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje, no todos tenemos el mismo lenguaje, y entonces a veces hay que descender un poquito en la materia, ¿no? Vamos a procurar explicar los términos técnicos, ayudar a retener esa información. Entonces vamos poniendo en nuestra hoja esas características de los buenos educadores, y ahora escucharemos a Juan. Adelante, por favor. Bueno, pues admiramos a muchos profesores por su paciencia y su tolerancia para explicarnos su clase. La paciencia y la tolerancia, característica que podemos anotar. Y esas características las vamos a encontrar en Jesucristo, porque Él es el maestro de maestros. Él se pone en los zapatos del alumno. ¿Qué dice el pastor Eduardo? Adelante, por favor. Bueno, bueno, de uno de los profesores, lo que más he tenido, y la verdad son muchos al nombrar, incluyendo a usted, Pastor Julio, que ha sido mi profesor y maestro, y muchas horas de necesidad y problemas, no se ha medido el tiempo para responderme hasta noches, madrugadas, y inclusive en horario de domingos y almuerzos. Yo creo que la disponibilidad de tiempo, porque muchos de los profesores, obviamente con todas las responsabilidades que tienen, a veces no dedican tiempo a sus alumnos y no dan la importancia, y eso va mucho de acuerdo con la empatía, pero la disponibilidad de atendernos, de colaborarnos, ¿no? Y bueno, haciendo énfasis a un profesor que también he tenido en cirugía, Carlos Navarro Vila, que hoy es miembro de la Sociedad Real Académica Española de España, y que me ha formado en oncología prácticamente en los últimos 20 años. Pero en Academia Cristo tengo maestros como el Pastor Julio,
Philip Strackben también tuve la oportunidad de compartir con él, un maestro espectacular, con una característica muy empática, pero esa disponibilidad de tiempo es algo que quiero rescatar en ti, Pastor Julio, porque conmigo me trataste mejor que un hijo y muchas necesidades, no solo espirituales como orientación, también para cosas y luchas en la vida en base a la palabra de Dios. Gracias. Entonces estamos hablando de la disponibilidad. A veces nosotros podemos pensar que ser un discípulo de Cristo es un trabajo de 8 horas, ¿no? Pero sabemos que ni los militares, ni los médicos, ni muchos otros profesionales consideran que su trabajo es solo de 8 horas. Y el Señor nos llama a ser discípulos suyos 24/7. Entonces necesitamos que los líderes tengan prioridad en su vida de qué está primero, ¿no? Obviamente es el Señor. Vamos a poner un ejemplo que se encuentra en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. La Biblia dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Ahora, como judío corriente, no tenía que pasar, él tenía que evitar Samaria, pero como el Hijo de Dios enviado a salvar a la humanidad, él tenía que pasar por la Samaria. Y llegan a un pozo y sus discípulos dicen, bueno, vamos a comprar algo de comer. Y cuando los discípulos llegan, le dicen, Señor, mira, aquí hay comida, comeremos. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Él dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos mal pensados dicen, ¿quién le habrá traído comida, no? Porque había una mujer ahí. Malinterpretan, ¿no? Jesús estaba hablando de que el discípulo algunas veces va a tener que dejar de hacer algo para dar prioridad al llamado. Muchas veces uno tiene que ir a pasear, pues va a tener que dejar de pasear porque hay una oportunidad de compartir la palabra de Dios. Como líderes, vamos a considerar esto de la disponibilidad. Vamos a dar la oportunidad también a otras manos. Está Wilson, adelante, por favor. Buenas noches, Dios les bendiga. Yo tuve la inquietud de ver unos temas de Apocalipsis y a la iglesia donde yo iba anteriormente, pues le pregunté al líder de la iglesia y me contestó, mira, fíjate que eso es de unos reyes y algo así, pero lee este libro, esto te va a ayudar, ¿verdad? Y ya estando en los estudios de academia, pues tuve la bendición de estar con el pastor Abraham Denner y él tuvo la capacidad, la sabiduría y la paciencia de explicarme todos esos temas del milenio que yo estaba confundido. Entonces, él me ayudó mucho y cada pregunta que yo le hacía, él tenía el versículo correcto para guiarme y yo siempre admiré eso, ¿verdad? Entonces fue una de las cosas que más me llamó la atención y básicamente ahí seguí en academia, ¿verdad? Porque yo tenía problemas con eso del bautismo y otros temas que eran así complicados, pero él me fue sacando de las dudas y al final le agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, Wilson. ¿Qué tal, no? Si algún profesor le dice a Wilson, mira, no, eso no vamos a estudiar, tenemos que estudiar este tema. No, pero yo quiero saber del mío. No. Nos concentraremos en ese nuestro tema. No, la verdad es que Jesús estaba dispuesto a interrumpir su enseñanza para responder a la inquietud del discípulo. De ahí que podemos decir que el método de Jesús para enseñar puede ser titulado como enseñanza interactiva. Wilson estaba interactuando con el profesor Degner, enfocada en el discípulo. Característica también que notamos en Lutero. Después de los primeros problemas que hubo con la Reforma, un príncipe les regaló a Lutero un castillo para que viva ahí. Lutero se había casado con Catherine y se fueron a vivir ahí y la gente venía pues a hablar con Lutero. Así que aparte comían, ¿no? La esposa de Lutero fue una buena administradora porque hacía alcanzar para todos los que se autoinvitaban y después de la cena pues empezaban las preguntas.
tantas eran esas preguntas que hay un libro de Lutero llamado Charlas de Sobremesa. No lo escribió Lutero, sino los que habían recibido las respuestas, ¿no? Tomaban nota y un editor lo compiló y lo publicó. Es interesante leer las charlas de sobremesa, que nos hablan de esa interacción educador-educando, ¿no? Que recibe la enseñanza. Necesitamos esa interacción, como ahora, ¿no? Estamos participando. Vamos a escuchar a Camilo. Adelante, por favor. Pasó a mí la disciplina y la exigencia que tuve un profesor, como lo grupo, él llegó a clase, dio 2 horas y dijo estudia. Nadie estudió y se quedó con lo que había dicho el profesor. Yo estudié y me dio pena, lo cogí aparte y le dije que de pronto tenía el equipo, el libro mal o alguna cosa mal traducido. Me dijo que no, que contestara lo que había estudiado. Al final de clase nos dijo que todo lo que había dicho era mentira. Entonces o estudiábamos o perdíamos la materia. Eso, eso se trata de estudiar. Y aprender es estudiar. La palabra clave que podemos aprender de lo que nos dice Camilo es disciplina. La palabra discípulo está muy emparentada con el término disciplina. Y este curso que estamos pasando lo vamos a colocar como el primer curso del próximo grupo de estudiantes que viene de Academia Cristo, porque a veces sucede, ¿no? Cuando nosotros tenemos que trabajar, Quítalo el teléfono, hacer quítalo algo, de allá. Apaga el estudiar, YouTube, así se está viendo ahí. tu micrófono, por favor. Entonces, nos viene algo como que nos distrae, no nos deja estudiar. Cuando yo era estudiante de colegio, por ejemplo, me sentaba en mi escritorio y ahí había un estandartito de mi país y me empezaba a pensar en el estandarte y empezaba a soñar con esas cosas. Somos así los seres humanos. Tenemos una indisciplina. Y obviamente que después de esta clase vamos a querer repasar lo que hemos anotado, pero nos va a venir, o nos vamos a querer hacer nuestra tarea, pero nos va a venir esa costumbre que tenemos de postergar las cosas, que tienen un nombre especial. ¿Quién recuerda el nombre de eso? Comienza con P, termina con N. A ver, les daré pro. Castinación. Procrastinar. Eso, procrastinar, ¿no? Todos los alumnos van a averiguar qué significa procrastinar y qué tiene de malo, cómo nos perjudica la procrastinación. Incluso a los pastores, a los creyentes, miren, yo escuché una vez a un predicador famoso que se volvió más famoso por su pecado, él se llama Jimmy Swaggart, y en una de sus alocuciones, bueno, en uno de sus libros en realidad, él dice, me invitaron a predicarle a una casa, a un niño, y yo tenía que ir el día martes a hacer un pequeño culto en la Buenas casa del niño, porque noches, estaba enfermo. bendiciones, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, hermano. Entonces resulta que Jimmy Swaggart tenía que ir el martes. Dice, yo fui, alisté mis cosas, pero estaba tan desanimado que no fui. Así que me aparecí el día jueves, donde la señora, pero le vi a la señora totalmente devastada. Entré y me dijo, pase, haga su culto. ¿Qué pasó? Dije, mi hijo ya murió, lo esperó el martes. Lo esperó hasta la medianoche y usted nunca llegó. Entonces Jimmy Swaggart dice, el día del juicio yo voy a tener que dar cuentas de por qué no fui a predicarle a una persona que me estaba esperando, que estaba en sus últimas horas de vida, y yo dejé pasar 2 días. ¿Por qué? Por este problema de la procrastinación. Y todos lo tenemos en alguna medida. Y cada estudiante que viene al seminario va a arrastrar eso, ¿no? Ya que está muy disciplinado para no, como escribió Camilo, ¿no? Procrastinar es el hábito o la acción de retrasar
o posponer actividades, tareas o decisiones que, vamos a terminar de leerlo porque en la computadora no me parece completo el, el escrito de nuestro hermano Camilo. Todo es largo, muy largo lo que nos puso, ¿no? Que necesitan ser atendidas, generalmente reemplazándolas por otras menos importantes o más agradables. Y ahí están las razones. Hay hermanos que le preocupan a nuestro hermano Luis, ¿no? ¿Quién sabe qué papel tiene en la academia, digo, en el Seminario Cristo Luis Ramírez? ¿Aló? ¿Me nombraron? Sí, ¿cuál es su papel como asistente, hermano? Tal vez para informarnos a todos nosotros. ¿Cuáles son sus funciones en el seminario? Simplemente ayudar, apoyar. Bueno, yo les quiero decir que Luis está al tanto de quiénes están en el curso, quiénes presentan sus tareas, quiénes abandonan el curso, y él se angustia bastante, ¿no? Cuando me Sí, escribe, pastor fulano de tal no está entrando, ¿qué ha pasado? sí, hay Entonces, bastante porque sí, me estoy encargando de bueno, ahí muchas tenemos cosas. la respuesta de por qué algunos abandonan el curso, ¿no? Por la procrastinación, no hacen su tarea, pues, ¿no? Necesitamos como estudiantes superar eso. ¿Cómo se sentirá una persona que no hizo su tarea a tiempo? Que le dejó, la procrastinación le afectó y ya se atrasó 2, 3 asignaciones. ¿Cómo se puede sentir? O de repente se quiso conectar, como estamos en un sistema virtual, y se cayó la internet ese día. Se va a sentir mal. Así que nosotros como líderes necesitamos tener esa empatía de que nosotros somos seres humanos frágiles, débiles, pecadores, y sin embargo, Cristo nos dice que hagamos discípulos, y eso quiere decir personas disciplinadas. Y acá que viene una pregunta. Mi característica como líder, ¿cómo puedo ayudar a que alguien sea disciplinado? En mi grupo sembrador hay algunos que no son disciplinados. ¿Cómo puedo ayudarles a ser disciplinados? Perdón, tengo la mano Sí, adelante. levantada. Sí, adelante, por favor. Gracias. Bueno, eh, la obra de Cristo en nuestro corazón nos da la luz y el camino para tener un cumplimiento acorde a los compromisos que hemos adquirido. De hecho, inclusive nos da los medios. Y este cumplimiento hace que el alumno mm, se sienta de igual manera comprometido. A veces recibe uno como disculpas o ese tipo de situaciones se evidencia la incomodidad en ellos. Entonces la mejor manera es con mucha fe en la obra de Cristo. Él nos pone los pasos y el camino para el cumplimiento del horario y eso se hace de igual manera para ayudar. Bueno, una manera de ayudar a los que están fallando en su disciplina es acompañarles en alcanzar eso que están fallando. Yo les he hecho una pregunta al final que dice, ¿cuántas horas dedica usted a leer la Biblia? Me sorprendió mucho, ¿no? Hay personas que dedican 1 hora, 2 horas. Pero ¿qué tal si le decimos a una persona que lea la Biblia? Por lo general no lo hace. Muchos años yo fui creyente y no podía leer. Agarraba mi Biblia, comenzaba a leer y ¿qué creen que me pasaba? Me dormía. Igual, hay que orar. Me ponía de rodillas y me dormía arrodillado.
¿Por qué? Porque no tenía, ¿qué me faltaba ahí? Convicción y disciplina. Tenía convicción, me faltaba el hábito. ¿Saben cuándo comencé yo a leer y a reflexionar lo que está escrito en la palabra? Cuando una persona vino y me dijo, Julio, vamos a leer la palabra de Dios. Y él leía un versículo, yo leía otro versículo. Leía un versículo así, intercalados. Yo me sorprendí cuando terminé de leer un capítulo entero. Pero no solo este se limitó a ayudarme a leer, sino que me empezó a hacer preguntas de comprensión. Que antes yo leía la Biblia, no entendía nada y no me importaba. Con tal de haber leído, había cumplido. Entonces, esa característica que yo tenía va a estar en mucha gente que se acerca a la iglesia. Entonces, necesitamos que el líder sea tan amante del discípulo que le ayude en aquello que está fallando. Buenas noches, bendiciones. Tengo problemas para conectarme, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, Pedro. Ah, ok, Bueno, gracias. Entonces, para que así sean los líderes, necesitamos también tener esas prácticas. Ahora bien, necesitamos ayudarnos entre todos nosotros. Si vemos que alguien no está haciendo su tarea o no está entrando a clases, quizás esperamos que el profesor se eche de menos o que el hermano Luis lo busque. En una ocasión, Luis me dijo, tal persona no está entrando a las clases. Entonces yo ubiqué, no teníamos el teléfono de esa persona, pero sí de una referencia. Le encontramos a la referencia y era una hermana que me dice, fulano pasaba clases desde mi casa y no ha venido varios días. Por favor, vaya. Y ella fue y lo encontró agonizando. Al final este alumno murió. ¿Saben ustedes quién era? No sabemos. El señor de Costa Podría Rica. morirse. Ah, ya, Wilson. Wilson sabía. Bueno, es bueno que nos Sí, echemos de menos del que no está entrando a clases, porque sí, es nuestro sí, hermano. de Costa Rica, No sí. le Era un conocemos trabajador, físicamente. era, No, sí, 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 trabajaba seguro. sí. No le conocemos físicamente, le conocemos por video, le conocemos por su audio, quizás nunca lo hemos visto ni en video, pero es importante que seamos una comunidad de estudiantes. Y lo mismo va a suceder en nuestro grupo sembrador. No tengo que ser el líder para echarme de menos de alguien que se faltó. Cristo nos llama a todos a amar a nuestro prójimo, no solo como educadores, que es una característica del educador, que se echa de menos de su alumno, sino es una característica que debe estar en cada creyente. Echarme de menos del que falta, del que no viene. Nuestras iglesias tienen que ser de ese estilo, que se sepa qué hacer cuando alguien no viene, buscarlo, ¿no? Buscar a la oveja que no vino, tal vez se perdió. Entonces, características de un buen maestro va a ser pues que él, o de un buen líder de nuestra organización, que él se echa de menos por el que falta. Bien, vamos a ver, y que es solidario, obviamente, con el que tiene dificultades de aprender. Porque la carrera del cristiano no es una carrera en la que uno llega primerito y se lleva el trofeo. Es una carrera tipo Ubuntu. Hay una historia de los Ubuntu. Un hombre fue al África y les dijo a los niños, el niño que corre y llega a la meta se va a llevar esta canasta de frutas. O sea, ¿qué hicieron los niños? Se agarraron de las manos todos y corrieron y llegaron juntos a la meta. Entonces el Señor les dio la canasta a todos y ellos comieron todos. La carrera cristiana no es que, yo llego primero.
y no es que yo llego acompañado de los otros. Les comento que cuando yo hice mi servicio militar, los militares nos mandaban a dar una carrera que se llama la Gran Vuelta, que es alrededor de todo el establecimiento del cuartel general. Y había un lugar donde se había caído y era un abismo. Y ahí apenas uno podía pasar. Estaba prohibido usar botas dentro del cuartel, así que nosotros usábamos unas sandalias muy frágiles, que en tremenda carrera se nos destrozaban. Y al principio todos éramos amables. Al que se caía lo alzábamos, todo. Pero después, como a la llegada, era una época de que la letra entra con sangre, al llegar el soldado número 100 recibía 100 palazos. Imagínense que llegaba en el 200. Así que con el tiempo nos olvidamos de nuestra amabilidad y empezamos a correr. ¿Y qué nos importaba si un soldado se caía, lo pisábamos encima? Porque en la guerra eso hay que hacer. Pero nosotros estamos en la iglesia, donde no nos pisamos y no nos ayudamos y procuramos llegar todos juntos a la meta. Entonces, el maestro, el líder, según la Biblia, debe ser solidario. Entonces, el propósito de esto, del seminario, es ayudar a crear estas características en los líderes. Tengo dos panelistas que no han participado todavía. Arturo, adelante, por favor. Sí, Pastor Julio, muchas gracias. Bendiciones para usted, para todas las hermanas y hermanos. Ahorita que estamos llevando a cabo esta reunión tan hermosa, me viene a la mente que pues todos hemos cursado Discipulado 1, Discipulado 2 y cubierto las clases a través de la aplicación. Y con este tiempo, que ya son más de 2 años, creo que para todos nosotros, pues hemos tenido la fortuna de conocer pues a grandes pastores, misioneros, muchos de ellos a través de la pantalla, otros más visitándonos en nuestras casas. Y yo creo que de todos tenemos algo que admirar. Ahorita en lo especial, yo recuerdo el curso que nos dio usted, Pastor Julio, de legalismo, en donde pues nos hizo ver exactamente aspectos importantes, ¿no? De la palabra de Dios y cada uno nos ha dado un granito de arena en cada momento que participamos, en cada curso que llevamos. Creo que todos tenemos un avance maravilloso, y muchos de los que están aquí presentes, estoy viendo que ya se graduaron y que están continuando adelante como un servidor también lo quiere hacer. Yo termino mi discipulado 2 en diciembre y estoy con un ánimo y un entusiasmo muy grande de seguir estudiando la palabra de Dios a través de esto que abre Academia Cristo en el seminario. Yo quiero dar mi punto de vista de que todos los pastores que he tenido son excelentes y con grandes talentos. Y yo encuentro en todos, incluyendo usted, Pastor Julio, encuentro dos aspectos importantes. Uno, la vocación. La vocación es una parte fundamental que no se genera por el hecho de algo que sea obligado o que se lleve a una situación de sacrificio. No, sino que es un gusto, es una emoción, es una alegría hacerlo. Así es la vocación en la parte educativa. Y otra muy importante, la capacidad para enseñar, pastor. Porque pues por ahí hay un dicho que dice, el sabio no sabe por lo que sabe, sino por lo que hace. Y creo que todos los que están en Academia Cristo, nuestros profesores, oía al profesor Felipe, yo también lo tuve. La verdad, a través de él nos dimos cuenta de que no somos ganado el cielo, la vida eterna por medio de las obras, sino por medio de Jesucristo, que es el que ya lo hizo todo. Eso nos lo decía cada clase, cada clase, cada clase. Y así en cada uno. Podría decirles hablar de un último curso que tuve con Abraham Degner, un excelente pastor también, sobre el famoso sermón sencillo, que era nada más el término sermón sencillo, pero de sencillo no tiene nada porque es una profundidad extraordinaria de conocimiento que se adquiere a través de él. Y finalmente, pastor, con esta oportunidad de tomar la palabra, también, además de admirar a todos, incluyéndolo a usted, pues admiro enormemente al pastor Henry Herrera, el cual en él veo que hay una presencia plena y grande del Espíritu Santo para escudriñar las Escrituras. Esa es mi participación, pastor. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por tu participación, Arturo. Realmente has tocado el punto crucial de esto, la vocación. Y la vocación, podríamos decir que es algo con lo que se nace o es algo que se hace.
Vamos a dejar esa respuesta para más un rato. Y vamos a tomar el punto del pastor Henry Herrera. Yo lo conozco al pastor Henry Herrera desde que éramos estudiantes de la palabra de Dios en otro seminario que era también de la UELS, que no se llamaba Seminario Cristo, sino que se llamaba LATE, por sus siglas en inglés, ¿no? Latino American Travelers Teológicos, o sea, profesores viajantes, ¿no? Y resulta que yo lo veía como un condiscípulo más, con todos sus defectos, sus errores, pero de pronto cuando entra al ministerio, florece. El pastor Henry, ahora yo me saco el sombrero por él, es uno de los hombres más devotos al servicio del Señor que he encontrado. Realmente es un discípulo que ha dejado todo por Cristo. ¿Y cuál es el punto acá? Cada uno de ustedes, estimados presentes, está llamado a servir al Señor. Muchos de ustedes van a ser profesores de este seminario. Entonces necesitamos estar de acuerdo y hablar una sola cosa, pero también tener esa misma categoría que hubo en Martín Lutero en la Reforma, en Martín Chemnitz, en Caló, todos esos grandes luteranos que invirtieron su vida para difundir la fe. ¿Qué es lo que mueve a alguien a ser tan comprometido con la labor, con la excelencia? Y ahí está el punto 6. La pregunta decía, ¿cuál es el significado de gracia? Y propongo un ejemplo que ilustre el concepto. En lugar de que todos hablemos de la gracia, yo quiero que me digan qué opinan de este concepto. Estaba yo en el tiempo del inicio del mes de noviembre, que se celebra en mi país los Todos Santos o los fieles difuntos, son 2 días, y la gente hace pan, en sus casas hacen pan, así que muy difícil encontrar pan en las tiendas, en las pastelerías. Y mi esposa me dice, trae empanadas, me dice, empanadas es un pan que tiene queso adentro. Y pues yo no encontraba. Por mera casualidad veo una panadería, una pastelería, y ahí había, según mi perspectiva, pan, ¿no? Pero no era tan pan, era más un bizcocho, pero me acerco a comprar y al salir feliz de haber conseguido el propósito por el cual había salido, 2 jóvenes se me acercan y me empiezan a hablar de la fe. Y en medio de la conversación, ellos me explican qué es, porque les pregunto, ¿qué es gracia? Y ellos me dicen, mira, gracia es así, como un papá, que su hijo le dice, papá, yo quiero tener una bicicleta. Entonces el papá le dice, bien, hijo, vas a trabajar para tu bicicleta. Entonces el niño va, hace mandados, todo para conseguir una propina, y luego, llegado el día, que el muchacho ya cree tener suficiente dinero, tiene como una cantidad de $10, y van a la tienda y la bicicleta cuesta $100. Y el muchacho está frustrado, ¿no? Pero el papá le dice, mira, yo te voy a aumentar los $90 que pagas. Eso es gracia, me dice. ¿Quiénes están de acuerdo o en desacuerdo con esta respuesta? ¿Y por qué? ¿Puedo? Sí, adelante, adelante, Benjamín. Estoy de acuerdo porque fue un regalo inmerecido para el niño y el Ya. enfoque está claro. Vamos a dar la palabra a Sofía. ¿Qué dice Sofía? Yo no estoy de acuerdo porque gracia es un regalo, ¿no? Y es un regalo, bueno, en el caso de del ejemplo que nos da, entonces el niño ha tenido que poner $10 o 10 bolivianos y el padre solo ha puesto 90. Entonces no es eso, gracia. Le ha dado sí una parte, pero no la totalidad. Entonces es un regalo entero, me parece a mí. Sí, le ha dado parte, ¿no? Pero ha tenido que trabajar, ha tenido que hacer algo el niño para poder recibir la otra parte. Gracias, Sofía. Doctor Félix, por favor, adelante.
Sí, el regalo de la gracia es un regalo que no tenemos nosotros que hacer y que tampoco lo merecemos. Nosotros no tenemos que hacer nada para recibir esa gracia. Ya Jesús, nuestro Señor, lo hizo todo y ante el Padre Celestial. Él pagó por nosotros. Por eso es que la gracia es inmerecida y no depende de lo que nosotros hagamos. Gracias, hermano. Por favor, Camilo. Sí, lo que dijo el hermano Félix. Si en el caso de hacer un paralelo con lo del niño de la bicicleta, el niño tuvo que hacer algo para conseguir la bicicleta. A cambio, con la gracia nosotros no tenemos que hacer nada, pero la abrazamos por la fe en Cristo Jesús. Por eso dice que la gracia es para todo el mundo que pues que crea en Cristo Jesús, pero nosotros no tenemos que hacer nada para recibir la gracia. Gracias, Camilo. Pido disculpas, Ovidio, no había visto su mano. ¿Quiere decir algo, Ovidio? Bueno, buenas noches a todos, hermanos, pastor. Un gusto saludarles. Bueno, yo iba a opinar con relación a los maestros, a las características que uno ha podido ver en los maestros. Yo he tenido, como los otros compañeros, cualquier cantidad de maestros y sabemos que todos están formados para ejercer esa responsabilidad con mucho amor, trasladarnos esos conocimientos. Pero yo, en el caso del pastor Philip, una característica que yo pude ver en él es que él trataba de que si alguien estaba equivocado con la respuesta, él lo reprendía y le decía, no es así, esto es de esta forma. Y esa forma de ser de él me gustó. Pero yo puse de ejemplo, porque no quise hablar de mi carrera de la agricultura, porque entramos en una barrera y no quiero. Vale que puse de ejemplo al pastor Andrew Houston. Para ser un buen maestro también se necesita tener buena pedagogía, saber transmitir esos conocimientos para que el alumno pueda asimilar esos conocimientos. Ser paciente también, porque hay veces que el maestro pierde, como dicen en el argot popular, la dulzura de su carácter con mucha facilidad. Entonces el maestro tiene que ser muy paciente porque va a encontrar diferentes caracteres en sus alumnos, unos de una forma, otros de otra. Entonces el maestro tiene que saber tratar y tener esa paciencia, ¿verdad? Saber escuchar. El maestro que no sabe escuchar. Sale el video, ¿cómo puedo hacer para que me salga? Mira, la ¿Perdón? cámara está abierta aquí. Perdón. Vamos a colocar ese Conmigo. micrófono. Ábreme, ¿cómo se abre la cámara? ¿Cómo? Ah, ok. No, Entonces, saber. Ahí está ¿Perdón? abierto. Ajá. Cierren los micrófonos, por favor. Por favor, los micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos. Ah, ya. Está hablando Ovidio. Adelante, Ovidio. Saber escuchar, porque a veces no ha ni terminado el alumno cuando se le está reprendiendo. Entonces hay que saberlo escuchar para saber qué es lo que está dando a entender en su pregunta, ¿verdad? La otra que yo puedo ver en el pastor Andrew es que él sabe responder y la verdad que me lo ratificó con esta última charla que dio un tipo que tiene esas cualidades y ser humilde también, porque la humildad pesa mucho para no crear barreras entre maestro y alumno, algo que también hemos podido ver con usted, pastor. Yo le he consultado muchas veces extra clases y he podido ver cómo también usted enseña para que uno quede seguro con esos conocimientos. Así es de que sé que de todos ustedes hay mucho de qué hablar y la verdad que vale la pena, pastor, y gracias por darme la oportunidad.
Muchas gracias, Ovidio. Voy a pedir disculpas a Javier y a Luis, a Javier, que no voy a dar la palabra ya porque la hora nos va a pisar. Bueno, acá ya hemos anotado bastantes características de los buenos maestros. Les animo, por favor, que ustedes marquen con otro color la característica. Ustedes han anotado, pues, la característica que ustedes deciden cultivar de hoy en adelante cuando estén enseñando. Pero, ¿qué era el punto de toda esta reflexión? La importancia de la interactividad en la educación. Jesús practicaba la interactividad, por ejemplo, haciendo preguntas. Él decía, ¿qué leísteis en la palabra de Dios, no? ¿Cómo entiendes? ¿Qué enseña Moisés? También asignaba tareas, Jesús. Daba, decía, hagan esto. Hay muchas maneras de crear, como decimos, interactividad maestro y alumno. Una de estas maneras son las asignaciones. Y una de estas asignaciones es el ensayo. Ustedes han debido escuchar a muchos de sus maestros decir, o en las tareas, haga un ensayo. ¿No ve? Bien. Algunos profesores se han sentido frustrados por los ensayos, ¿no? No todos han tenido la capacidad de hacer ensayos y hay dificultades técnicas también, ¿no? A veces la persona no sabe cómo hacer un PDF, cómo hacer un Word, pero piensen en esto. Tenemos unas ventajas muy avanzadas con la tecnología. Ustedes pueden escribir su ensayo en papel y sacarle una fotografía y enviarle al profesor. ¿Qué otras alternativas tenemos para hacer y enviar nuestro ensayo al profesor? Aparte de sacarla. Un audio. Hacer un audio. Video. Sí, hacer un video. Es igual de válido. Yo aprecio más si es un video porque el texto uno puede copiar y pegar, ¿no? Saben eso ustedes. Entonces, para el día siguiente lunes, este jueves les voy a dejar libre para que hagan estas 3 asignaciones, para que tengan tiempo. Vamos a hacer 3 asignaciones. Todos ustedes tienen WhatsApp. Yo creo que todos tienen WhatsApp. Y en el WhatsApp se ha incorporado una nueva utilidad que se llama inteligencia artificial. Pueden ayudarse con la inteligencia artificial, pero no quiero que copien y peguen lo que dice la inteligencia. Si algo les ayuda es que lo mejoren. Lo primero que van a escribir es un ensayo. Un ensayo sobre la importancia de las asignaciones en los estudios de un seminario. Y la pertinencia de hacerlo por escrito. Para quienes han pasado el sermón sencillo, ya tienen bastante información de por qué deben escribir algo, ¿no? No solo es hablar, como diríamos, espontáneamente, ¿no? Sino escribir lo que voy a decir. Primera cosa que va, eso es el trabajo más pesado, escribir el ensayo. Lo vamos a entregar, por favor, hasta el domingo en la noche. Segundo, vamos a hacer un resumen. Y esto tiene que ver con nuestra labor apologética, ¿no? Vamos a escribir un resumen de los días de la creación, incluyendo el séptimo, que es el reposo. Primero es el ensayo sobre la importancia de las asignaciones como ayuda en estudio en el seminario. El segundo es un resumen, puede ser tipo informe, puede ser tipo artículo, puede ser tipo ensayo, no sé cómo lo harán, según sus habilidades, de los 7 días de la creación. Ahora, como ustedes saben, hay gente que no está de acuerdo con la creación. Ellos proponen la teoría de la evolución.
Y dentro de esta teoría de la evolución hay un descubrimiento muy importante que se llama el descubrimiento del fósil Lucy. Lucy fue descubierta en África, cerca al lago Victoria. Entonces, lo tercero que les voy a pedir es que, para que estemos un poco contextualizados, un mapa del lugar donde fue encontrado Lucy. ¿Cuál es el propósito de estas asignaciones? Pues el propósito es empezar a hacer buenas averiguaciones. Pastor, ¿podrías repetirle esa último? Un mapa del lugar donde fue encontrado quién. El fósil llamado Lucy. Lucy, el primer fósil que encontraron hace poquito del cavernícola. No, este es de Lucy, ¿no? Lucy es conocido, es un fósil supuestamente de una mujer. Le estoy dando la pauta del lago Victoria y ahora es mucho más fácil investigar que antes. Tienen la internet. Pero la idea no es que me haga un resumen de Lucy, ni datos, ni biografía de los descubridores, no. Simplemente un mapa para ubicar geográficamente dónde hubo el descubrimiento. Bien, con esto en mente. Perdón. La primera es hacer un ensayo sobre la importancia de las asignaciones como ayuda en el seminario. Eso no. De las asignaciones a los estudiantes del seminario. Eso, perdón, Pastor Julio, eso lo va a dar por escrito en el grupo para Sí, yo creo que pueden hacerlo por escrito, en papel, lo pueden pasar en PDF. No, yo me refiero a la tarea, la palabra exacta como lo estás pidiendo. Lo vas a poner por escrito en el WhatsApp, ¿cierto? Disculpe, Pastor Julio, disculpa. Es lo que quiere decir que puedes colocar esas 3 asignaciones y nos los pasas por el grupo. Ya. Lo voy a poner en el grupo. No, lo iba a hacer de todas maneras para que no nos olvidemos. Pero es mejor que lo diga ahora, ¿no? Para que tomamos. Como ustedes vieron, hoy no use PowerPoint, no use nada de nada, no use un pizarrón, nada de eso. ¿Por qué? Porque tanto Jesús como Martín Lutero no tenían estos recursos y enseñaron bien. Son recursos que podemos usar, pero que muchas veces no vamos a tenerlos a mano. Entonces tenemos que aprender a usar otros recursos. Yo pasé un curso de cómo usar el video en una clase de doctrina cristiana. Excelente. Lo enseñé a unos discípulos en Bolivia, pero ellos fueron a un pueblo y no había cómo proyectar el video. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Empezaron a dibujar partes del video en papelitos. Entonces, hay muchas maneras de solventar estas dificultades, ¿no? Eso también vamos a aprender en este curso. Cómo solventar el ensayo, si vamos a hacer una monografía, cómo hacerla, etc. Bien, hasta acá vamos a parar. Que Dios les bendiga. Vamos a concluir con una oración. Amado Dios, te damos gracias por el momento que hemos estado aquí juntos, todos los estudiantes que tenemos interés en participar en el aprendizaje, en la reflexión de los temas que conllevan en este curso introductorio del seminario. Te suplicamos, pues, nos ilumines con tu Espíritu Santo y la luz de tu palabra, a fin de que seamos, Señor, óptimos en el servicio al cual nos llamas y el que queremos hacer en gratitud a ti. En el bendito nombre de Jesús, nos retiramos encomendándonos a tu cuidado. Amén. Amén. Amén hasta mañana. Amén. Bendiciones. Pastor, ¿nos va a enviar la grabación? Dios les bendiga. Hasta mañana, hasta el siguiente lunes. Buenas noches. Bendiciones.